¿Te ha pasado que haces todo bien, pero que no logras ese anhelado cierre del contrato que tanto estás esperando? Hoy iba a hablar acerca de discursos de grado, pero una consultoría ayer con una clienta me hizo cambiar de opinión. Ella ha estado perdiendo tiempo, energía, dinero en esperar un famoso cierre de un contrato y ese cierre nada que llega. Yo me vi reflejada en ella y por eso yo dije, vamos a cambiar el tema porque yo sé que a ti esta lección que yo aprendí te va a servir muchísimo. Yo pasé por allí, yo no quiero que tú lo vivas. Por eso hoy te voy a contar esta historia desde el fondo de mi corazón. No es fácil uno admitir que se ha equivocado. Aquí hoy vamos a admitirlo, va a quedar aquí en YouTube. Con el papá de mis hijos nos propusimos emprender. Arrancamos en un pequeño escritorio en la sala de nuestro apartamento. Era mucho esfuerzo, fueron unos años en la que luchamos muchísimo, trasnochábamos, no dormíamos. Fue realmente impactante todo el trabajo que logramos en ese momento sincronizar, pero también empezamos a ver los sueños hacerse realidad. Logramos tener nuestra oficina, sala de juntas, 15 puestos de trabajo, equipos. Era realmente una época maravillosa. Teníamos contratos a nivel nacional y nos tocaba estar viajando y en uno de esos viajes coincido en un aeropuerto con una chica con la que yo había estudiado en uno de mis especializaciones. Ella en ese momento tenía el puestazo de esta vida en Bogotá. Imagínate que mi amiga me dice en su oficina que me va a dar el contrato, que me toca hacer las impresiones, que me toca diseñar videos y que el contrato es por 1.000 millones de pesos. ¿Tú qué harías? ¿Cómo te sentirías? $250.000. ¿Qué harías tú? Bueno, eso que yo hice, empelicularme. Yo me la creí. Yo en ese momento llegué a Barranquilla feliz. Yo celebré con mi equipo, les dije, muchachos, la vamos a sacar del estadio, vamos con toda. Empecé a imaginarme, a soñar. Mejor dicho, yo estaba en mi película. Ese es el sesgo de confirmación. Cuando tú te convences de algo, todo lo ves positivo. En ese momento, mi ex esposo me decía, bueno, venga acá, ¿y el contrato? ¿Y dónde está el contrato? Él es abogado. Yo decía, no, no te preocupes, cógela con calma. Esta mujer está tan estresada para yo estresarla ahora con el contrato. Ya ella me dijo que eso iba por Secretaría General, ya me dijo que eso estaba fluyendo, que ya está su asistente metida en todo eso. Entonces, no, eso fluye, eso va. Eso ya es un hecho, eso ya, ella me dio su palabra y yo convencida que ella tenía palabra, que ya eso iba. Para esa época, en uno de esos viajes a Bogotá, llego y la asistente me dice, imagínese que la doctora cumple mañana, contamos con usted. Termino yo en una reunión, termina esa cuenta en mis manos y la asistente me dice, doctora, yo necesito que usted me ayude con esa cuenta porque ¿cómo hago? Y yo, como Dios me hizo, saco la tarjeta corporativa y pago esa cuenta exorbitante en ese restaurante. Error. Existe el sesgo del costo hundido. Es que cuando tú ya has invertido demasiado, tú dices, bueno, ya como para qué paro, porque es que ya he invertido demasiado. Eso era lo que me pasaba a mí. Ya había pagado el cumpleaños, ya había llevado regalos, ya había pagado viajes, ya tenía gente contratada en la oficina. Era como una bola de nieve que era muy complicado yo en ese momento tener la capacidad como para decir hasta aquí llegué. Y por eso ahí seguimos 3 meses, 6 meses. La Universidad de Pensilvania hizo un estudio en el que dice que el 67% de los encargados de las compras corporativas muchas veces no son los encargados de tomar la decisión de cierre o de firmar o de en sí darte el contrato, pero esas personas nunca te lo dicen, sino que te montan en esa hamaca, te montan en ese baile del indio, como decimos aquí en Colombia, que es que te dan vuelta, no, que sí, que eso, que esto, que cuenta con eso es un hecho. Ya yo esas palabritas de que cuenta con eso y eso es un hecho, ya yo no creo en eso, por eso todo es con firma de contrato. A propósito, fíjense que hay una aplicación ahora que yo estoy usando, se la quiero recomendar para que tú firmes los contratos inmediatamente. Después de un tiempo, ella me cita a su oficina en Bogotá. Yo voy convencida de que ahora sí ya iba por mi contrato. En ese momento llego y ella me dice, Inés María, el rector
al fin firmó el contrato. Yo estaba que brincaba en un solo pie, yo dije, pero la expresión de ella no concuerda con lo que está diciendo, si esa noticia es positiva. Entonces ella me dice, lo que pasa es que el rector tenía una empresa que ya venía hablando y le ofrecieron mejores precios y bajaron no sé qué cosa, y él decidió y firmó con esa empresa. Roger Fisher, un destacado profesor de Harvard, ya él falleció hace algunos años, pero nos dejó este libro. Este libro es una Biblia. Por favor, consíguelo, búscalo. En este libro, él habla de que siempre una negociación debe llegar con un banda, que es como una mejor negociación que tú puedes tener si pierdes o si no se dan las cosas en la primera opción. Yo llegué sin banda, yo no sabía qué decir, yo me quedé totalmente en blanco. En ese momento no tuve esa habilidad. Eso me recuerda el caso de Kodak. Los técnicos de Kodak ya se habían dado cuenta que la fotografía digital era el futuro, pero los mandos medios con los que ellos hablaban no les daban paso a los tomadores de decisiones, o sea, no dejaban que los técnicos hablaran con los tomadores de decisiones. ¿Qué pasó? Que Nikon y Canon se apoderaron del mercado mientras acá en Kodak estaban peleando entre quién podía hablar con el jefe y quién no. Toca hablar con los que toman las decisiones. Fueron muchos los aprendizajes que me dejó esta amarga lección. Uno de ellos empecé a ver a Michael Porter. Michael Porter en la estrategia competitiva dice, tú no puedes ser todo para todos. Tienes que competir o por precio o por diferenciación. Yo estaba compitiendo en ese momento por precio y estaba compitiendo por impresiones, por impresión gráfica, por producto, cuando donde yo soy fuerte es en las ideas, en la estrategia. En ese momento, la empresa que estaba ubicada en Bogotá, que además tenían como otra ventaja que eran amigos del rector, pero tenían mejores precios. Yo no les iba a ganar en precios desde Barranquilla, porque a mí me tocaba contratar camiones, me tocaba mandar material, me tocaba hacer todo un proceso, o me tocaba irme a Bogotá a hasta ese día. Allá. Nosotros definimos que se salía del portafolio de servicios de nuestra compañía todo lo que era impresiones, todo lo que era material gráfico en sí. Nosotros llegábamos hasta los diseños, hasta la estrategia. Sinek dice, la gente no compra lo que haces, compra por qué lo haces. En ese momento yo estaba vendiendo era el qué, que eran las impresiones, el material, en vez de estar vendiendo el por qué, que eran los resultados de marketing, que es lo que yo actualmente vendo, los resultados, la estrategia. Eso es en lo que somos fuertes, en eso, a eso me dediqué indudablemente. Fíjate el caso de IBM. Por allá en los años 90, IBM estaba compitiendo con Dell y con Julie Packard en todo el tema de hardware. Llegó en ese momento un CEO revolucionario y dijo, aquí no competimos por máquinas, aquí el tema, la fuerza de nosotros está en el servicio. En toda compra empresarial hay tres personajes claves que tú tienes que identificar desde el principio. Primero, el investigador, que es como mi amiga, era la investigadora, ella llevaba opciones. Segundo, el influenciador, que es el que dice, sí, este me gusta, el que da alguna opinión. Y el tercero, que es el más importante, que es el que decide, el dueño del balón, el que firma el cheque, el que firma la orden de compra o el que elige, el que dice, con este es que vamos a trabajar y punto final y todos hacen lo que se diga. Tú tienes que tener la capacidad de identificar a esa persona y tienes la capacidad también de mapear el proceso real. Pregunta, ¿cómo funciona el proceso de toma de decisiones? Pregunta, ¿quién evalúa las propuestas? Pregunta, ¿quién da la recomendación final? Pregunta, ¿quién tiene que firmar la orden de compra? Son preguntas sencillas que tú en esa primera reunión, en esa primera interacción, puedes hacer y que no pasa nada porque las hagas. Tú las puedes hacer y esto te va a evitar muchos dolores de cabeza. Hay que determinar dónde está el poder, pero es supremamente importante que utilices este esquema. Mira, se llama el mapa de poder real y está basado en los principios de Jeffrey Pfeffer, que es profesor de Stanford y autor del libro Poder, porque algunas personas lo tienen y otras no. Mira, muy importante, nunca asumas. En tu primera reunión, tu trabajo no es vender, tu trabajo es entender.
Pregunta directamente. ¿Qué vas a preguntar directamente? ¿Quién toma la decisión? Y después de que te digan quién toma la decisión, tú vas a volver a preguntar, ¿esa persona necesita la aprobación de alguien más o de alguna junta directiva, de alguna sala, de algún presidente? Alguien más debe interferir en esa decisión. Tú tienes que tener eso claro apenas que llegue. No te dé pena. Eso es lo más importante. Neil Rakan en Spin Set Selling demostró con más de 35,000 llamadas de ventas que las preguntas son más poderosas que las presentaciones. Las preguntas concretas revelan el verdadero mapa de poder. No te dé miedo, no te dé pena hacer preguntas. Eso es lo que va a permitir que puedas determinar bien cuál es la necesidad, quién toma las decisiones. Vas a poder determinar qué tan urgida está la persona o la entidad de eso que tú ofreces. Y por allí vas a poder saber si le sigues invirtiendo energía a ese cliente o si es mejor irte a la siguiente puerta o al siguiente cliente. Eso también es importante, porque yo a veces digo, bueno, si yo no me hubiera quedado perdiéndole tiempo un año a esa universidad, yo qué otros clientes hubiera podido conseguir en ese tiempo, que hubiera podido facturar, no de pronto con 1.000 millones, pero de 20, de 50, de 10, de 5, de pronto hubiera podido reunir esa facturación en ese año. El estudio de Gartner determinó que en el proceso de compras B2B se involucran más o menos 6.8 personas por decisión. Así que si tú no conoces a todos esos, estás vendiendo a ciegas. Tú tienes que saber quién es quién en esa organización y tienes que saber quiénes son los que van a decidir, cómo lo van a decidir, cuándo lo van a decidir. Salí de esa reunión hasta con fiebre. Me acuerdo que somaticé un resfriado, una virosis que me dio ahí instantáneamente de lo sorprendida y de lo como movida que quedé con todo eso. Pero hoy en día reflexiono es que a veces en las organizaciones, en psicología organizacional, se habla de la zona ciega de poder. Yo, en mi sesgo, yo decía, esta amiga mía es la que toma la decisión. Realmente ella podía decir, me gusta, esta es la empresa, cumple con los requisitos, pero ella no era la que podía decir, aquí está, este es con el que vamos a trabajar. Eso únicamente lo podía hacer el rector. Ahí me faltó esa capacidad para poder descubrir eso y a veces tienes que lograr salirte de lo que estás viviendo para que lo puedas analizar realmente. En The Challenger Sale, un libro excelente que salió en el 2011, que es para ventas B2B también excelente, dice que más que el tema de relacionamiento, más que todo esto, funciona es que puedas desafiar al cliente que va a tomar la decisión, que lo puedas desafiar, pero es que yo nunca le invertí tiempo, esfuerzo a una conversación ni nada con el rector. La norteamericana Jill Conrad, que ella es la autora del libro Vendiendo a Grandes Empresas, en ese libro cuenta cómo grandes vendedores se desgastaron durante meses hablando con jefes de proyectos y al final perdieron millonarias ventas. Cuando leí eso yo dije, bueno, tengo consuelo. Sí, le ha pasado a otras personas, pero lo que yo no quiero es que a ti también te pase. Entonces, pilas a tener bien claro cuál es el tomador de decisiones, cuál es el proceso para que tomen esa decisión y cómo vas tú a ganar en esa negociación. Chris Voss, que es negociador del FBI y autor del libro que dice Rompe la barrera del no, él recomienda usar preguntas calibradas que empiecen con qué o cómo. Esas preguntas obligan a las otras personas a explicar bien su proceso. Entonces tú tienes que preguntar cómo es el proceso, qué hacen, cómo lo hacen. Eso es súper importante. ¿Sería posible que en la próxima reunión esté presente la persona que va a tomar la decisión? Me gustaría conocer de primera mano cuáles son sus necesidades. Tú le tiras esa y a la persona le toca darte alguna respuesta clara allí y ver cómo es que va a ser para que tú... el objetivo tuyo cuando estás con los mandos medios es lograr que llegues al tomador de decisiones. Es como cuando tú llamas y te contesta la asistente, la secretaria. El objetivo es poderte sentar
con el que toma las decisiones. Ese tiene que ser en todo momento el objetivo. Fíjate que puedes preguntar algo así como, ¿han trabajado antes con proveedores externos para este tipo de proyectos? ¿Cómo fue ese proceso de selección? ¿Qué tal la experiencia con esos proveedores? ¿Cuánto se demoró el proceso de selección? Fíjate que ayer cuando le hice estas preguntas a mi clienta, que hice que ella inmediatamente hiciera una llamada, estando conmigo en la llamada, hizo la llamada al cliente con el que estaba en la negociación, con el que ella ya venía perdiendo tiempo. Ella hizo estas preguntas y ahí pudimos determinar que ella estaba hablando con un mando medio, no con el tomador de decisiones. Ella estaba en ese momento como un comercial que dice allí, en el lugar equivocado, en el lugar totalmente equivocado, pero eso lo logramos cambiar y ya ella tiene una cita con el tomador de decisiones, en la cual, lógicamente, ya tenemos una estrategia acerca de cómo es que ella va a llegar preparada a esa cita como debe ser para lograr ganarse ese contrato. Barranquilla sigue siendo sede de grandes eventos. Por primera vez llega al continente americano el Foro de Desarrollo Local de... Te esperamos en el Centro de Convenciones Puerta de Oro. Este es un evento global que se realizará del 8 al 11 de julio en Barranquilla. Barranquilla es inspiración global y es transformación local. SAICO es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Afíliate si compones música. SAICO es la entidad que va a proteger ese talento tanto en Colombia como a nivel internacional. Sigue, suscríbete, ingresa a sus redes, entra a su página web, porque SAICO protege el talento colombiano. ¿Sabías que tu impuesto vehicular es el motor que impulsa el progreso en el Atlántico? Paga a tiempo, hasta el 11 de julio, y sigamos avanzando juntos. Más días, más oportunidades, más futuro para todos. Ingresa ya a atlántico.gov.co y ponte al día. Gobernación del Atlántico. Te recomiendo seguir a Paola Linares, Hilos de Amor. Paola Linares, especial para ti. Cada vez que mencionan esa universidad o que llego a Bogotá y paso por allí, siempre recuerdo todos los aprendizajes que me dejó este episodio de mi vida. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Víctor Frank, que estuvo en el Holocausto, dijo, cuando ya no puedes cambiar una situación, tienes que cambiarte a ti mismo. Yo creo que eso es lo que me ha permitido esa situación, que me ha permitido cambiar muchísimos aspectos de mi vida. De pronto, si tú me conociste antes de eso y ahora, eso me cambió muchísimo. Y de eso se trata, que sigamos avanzando y sigamos aprendiendo. Si tú en este momento estás vendiéndole a otras empresas, pregúntate si estoy hablando con el que me va a contratar o con el que voy a cerrar, o estoy hablando con un mando medio que no toma la decisión. Si estoy en el lugar correcto, si tengo el manejo, si sé cuál es el proceso correcto para esta venta que quiero cerrar. Hazte esas pequeñas preguntas que yo sé que si ese material hubiera llegado a mí, me hubiera ayudado mucho en ese momento. Gracias. Pásale este podcast, este episodio a alguien que tú creas que lo necesitas. Ahí en las notas del episodio está el PDF, descárgalo con las preguntas claves que debes hacerle a ese cliente apenas que empieza a hacer tu prospecto. Recuerda que más que presentación, las preguntas te van a dar muchísima más información. Gracias. Te dejo aquí con el siguiente episodio. 3 secretos para hablar con poder eficazmente. Que Dios me los bendiga. Los espero en este próximo episodio.